Bueno, señores, acaba de terminar el partido de Uruguay versus Arabia Saudita. ¿Qué grupo que vamos a tener ahora? Por favor. Porque España empató con Cabo Verde y Uruguay empató con Arabia Saudita. Tenemos a todos con un punto. Última fecha, España versus Uruguay. España no aprovechó la oportunidad de poder arrancar el grupo con una victoria. Y hoy Uruguay, pese a que lo intentó, pese a que tuvo muchas jugadas en el segundo tiempo, pese a que el arquero rival terminó siendo de la figura del partido, porque la realidad es que Arabia Saudita en el segundo tiempo se dedicó a defender antes del empate de Uruguay y después del empate de Uruguay tampoco hizo mucho, pero Uruguay termina empatando un partido que deja al grupo al rojo vivo, deja al grupo muy peleado y le da cierta importancia, cierta épica al grupo. Ahora vamos a ver un Uruguay-Cabo Verde o un España-Arabia Saudita con más ganas, sabiendo lo que está en juego para cada selección. Aún no pudo ganar ninguna selección de Conmebol. Ecuador ha perdido versus Costa de Marfil, Brasil ha empatado versus Marruecos, Uruguay acaba de empatar con Arabia Saudita, Paraguay perdió 4-1 con Estados Unidos, queda mañana Argentina y pasado Colombia, pero no es un buen arranque para los sudamericanos en esta Copa Mundial de la FIFA y se está notando por los resultados y también por cómo están jugando algunos. Hablando puntualmente de la selección uruguaya que acaba de empatar un partido, yo creo que no es un buen resultado para Uruguay por más que en el fútbol no hay que subestimar a los rivales, por más que Arabia Saudita hace 3 años y medio debutó contra Argentina y le ganó, por más que España venía a empatar con Cabo Verde, que fue una sorpresa, creo que la selección uruguaya por su historia y también por los jugadores que tiene, que si bien para mí no es una camada de futbolistas uruguayas tan buena como la supo ser quizá la de Sudáfrica o mismo la de Brasil o la de Rusia, que creo que el factor diferencial que tenía ahí Uruguay era más que nada algunos nombres propios, ¿no? Capaz tiene una mejor mitad de cancha, puede tener una filosofía de juego más marcada, pero un Luis Suárez, un Edinson Cavani, un Diego Forlán, un Diego Godín de esa época, para mí Uruguay, quizá el único que tiene así un nombre es Federico Valverde, ¿no? Que es la figura del Madrid, que voy a hablar de él más adelante, pero es verdad que capaz Uruguay no tiene los mismos nombres que antes. Ahora bien, no deja de ser Uruguay y era un buen momento de Uruguay para ganar el partido, porque quedaba puntera de grupo, porque les soy sincero, tengo muchas cosas por analizar del partido de hoy, pero si uno ve el desenlace del partido, si uno ve específicamente el segundo tiempo, sin que Uruguay haya jugado un gran partido, sin que Uruguay brille, la realidad es que mereció ganar. Fue más que Arabia Saudita, hizo méritos para llevarse los 3 puntos. Uruguay termina siendo la figura del partido, el arquero de Arabia, y este empate a la selección uruguaya ahora lo deja obligada a ganarle a Cabo Verde, aunque ya estaba obligada de antes, un partido que no tiene que subestimar a Uruguay, y ya con 4 puntos Uruguay jugará los 16avos de final. Veremos si tercera, veremos si segunda, veremos si primera, pero puntualmente en el grupo de Uruguay creo que quedar tercera o segunda no sé qué te conviene más. Por lo tanto, con clasificarse ya va a cumplir Uruguay y seguramente si gane el próximo partido ya se clasifique, porque con 4 puntos te clasificás sí o sí a la próxima ronda, no importa la diferencia de gol. Entonces lo positivo del partido de hoy es que Uruguay pudo rescatar el empate, porque arrancó perdiendo, se le hizo todo cuesta arriba, pasando 10 minutos se estaba perdiendo el partido, lo empató merecidamente, pero a veces la pelotita no entra, en este caso sí entró por suerte y terminó sacando el empate. Vamos a analizar lo que fue el partido. Uruguay formó con una especie de 4-3-3, 4-2-3-1, con Darwin Núñez de 9, con Viñas en el primer tiempo jugando de segundo delantero, en el primer tiempo fue directamente 9 porque lo sacó a Darwin, con Araujo por un lado y por Valverde por el otro, y el doble 5 de Bentancur con Ugarte. Hoy Federico Valverde terminó jugando en una posición que para mí no lo favorece para lo que es él como jugador y para sus características, porque alguno dirá, hoy Valverde no tuvo un gran partido, hoy Valverde no hizo nada. A ver, lo que pienso yo genuinamente de Fede Valverde es que es uno de los mejores mediocampistas del mundo hace por lo menos un lustro. Es un tipo que hace 4 meses le metió un hat-trick al City de Guardiola en Champions. Es un tipo que es figura del Real Madrid hace muchísimos años. Y eso de que se caga con la camiseta de Uruguay es una pelotudez, es un invento. Pero si uno se pone a analizar el partido de hoy, puntualmente el segundo tiempo, yo no entiendo de qué está jugando Fede Valverde en esta selección uruguaya. Que Fede Valverde es tan bueno y es tan distinto, que aún jugando como jugó hoy, y cuando digo jugando como jugó hoy no me refiero solamente a su partido, sino a la posición que tuvo, podría haber ganado el partido él solo, porque tuvo alguna que otra pegada fuera del área que podría haber convertido el gol. Porque entre tantas cosas, Valverde es de los mejores jugadores del mundo pateando a larga distancia. Pero en el primer tiempo a Valverde lo vi casi de extremo, con una nula participación del juego en la mitad de la cancha, más que nada
ese rol lo ocupaba Ugarte y Bentancur. Y ya en el desenlace del partido, a Valverde lo vi casi de segunda punta, casi delantero. 1 o 2 líneas más adelante que los mediocampistas. Hoy no jugó Valverde interno, hoy jugó más adelantado. Y creo que un jugador como Valverde, con tanto recorrido, con tanta presencia en el área, pero también con tanta presencia en la mitad de la cancha, quizá no sea Valverde un jugador que se destaque por su técnica. Ahora, Valverde es un jugador técnico. ¿Ustedes creen que si lo ponen en la mitad de la cancha, Valverde no va a saber dar pases? ¿Ustedes creen que hay un mejor mediocampista uruguayo que Valverde en este momento? Creo que a los mejores jugadores vos lo tenés que nutrir. ¿Cómo nutrir a tu mejor jugador? Poniéndolo en su posición. Valverde para mí está jugando en cualquier lado. Y por eso Uruguay también lo sufrió eso. Porque ¿qué está esperando Uruguay de Valverde en este momento? Que lo salve con un zapatazo afuera del área, que le quede un rebote, que patee donde viene. Creo que un jugador como Valverde necesita mucha más participación en el juego. Yo entiendo que ese rol quizá no lo ocupa en el Real Madrid, pero Valverde puede complementarse un poco más a Bentancur y a Ugarte. Sin ser él el creador de juego, sin ser él el mediocampista que tenga la obligación de mover la pelota, porque ese rol lo ocupa Bentancur y para mí lo hace bien, pero sí siendo él el que tenga la participación de lanzar el equipo adelante, del cambio de ritmo, de los centros. Es algo que tranquilamente lo puede hacer, pero lo que a mí me queda por entender es que básicamente Bielsa a Valverde lo pone en una posición que para mí no es favorable para Uruguay ni para Valverde. Para mí juega incómodo Valverde, y un jugador como Valverde, con lo distinto que es y con lo diferencial que es, tiene que estar lo más cómodo posible jugando esta clase de partidos. Pero no me quiero enroscar solamente con el tema de Valverde, solamente me sorprende que un jugador como él no tenga la libertad de jugar en su posición natural. Del otro lado, Arabia Saudita fue con un 4-4-2 y creo que el partido se divide en 2 o 3 partes. La primera media hora, la recta final del primer tiempo y todo lo que fue el segundo tiempo. Porque al comienzo del partido, si bien avisó primero Uruguay con un intento de Max Araujo de afuera del área que atajó el arquero, hasta el cooling break, hasta los 25 minutos, no hubo ninguna jugada clara. Veía un poquitito mejor a Uruguay, con la tenencia de la pelota, con mucha paciencia, pero sin participaciones de los delanteros, sin generar jugadas claras, y un Arabia Saudita que directamente no pasaba la mitad de la cancha. Creo que la primera media hora del partido fue el momento donde ambos se midieron, ninguno se animó a generar peligro y los dos se resguardaron bastante. Y en la que llega la primera jugada clara de Uruguay, que es un centro llovido de Bentancur que la baja Max Araujo y le queda a Viñas, que cabecea y ataja Owais, el arquero de Arabia Saudita. Para mí se parte el partido por lo menos de parte de los árabes, porque Arabia Saudita fue a atacar con más gente a partir de ese momento en las pelotas paradas y fue a buscar decididamente por lo menos generar peligro, generar goles. Lo que le vino bien a Arabia Saudita es haber convertido el gol con tan pocos intentos, porque primero tuvo la tajada tremenda de Muslera al Almari, que controla, define y Muslera saca una mano increíble. En la siguiente jugada vuelve a sufrir Uruguay y a los 2 minutos llega el gol de Arabia Saudita. Un córner, una pelota parada, que cabecea un jugador de Arabia Saudita, ataja a Muslera, en el rebote queda solo al Amri y termina marcando el gol. Un Viñas que habilita a todos básicamente. Creo que ahí fue un error táctico de Viñas. Y un rebote de Muslera que podría haber hecho algo más, pero es verdad que en esos 5 minutos que Uruguay sufrió el partido lo embocaron. Porque si uno ve todo el partido, Uruguay sufrió el partido desde el minuto 35 al minuto 40. En esos 5 minutos tuvo 3 jugadas claras Arabia Saudita y metió el gol. Quizá eso es lo que más se le pueda apuntar a Uruguay en este partido. Lo poco que tuvo que hacer Arabia para lastimarlo y lo poco que tuvo que hacer Arabia para irse al entretiempo ganando. Antes de que finalice la primera parte, Uruguay contestó de todas maneras con un pase largo a Araujo que picó a la espalda a un defensor de Arabia. Para mí estaba habilitado porque cobraron offside, pero con VAR se iba a cobrar el gol. Queda mano a mano, la pica y la ataja al arquero. Y así llega al entretiempo Uruguay, perdiendo 1-0, donde no jugó bien, pero tampoco mereció irse perdiendo porque Arabia pateó 2 veces y metió un gol, mientras que Uruguay también intentó la misma vez y no pudo convertir. Ahora, en el entretiempo, Bielsa hace 2 cambios. Saca a Darwin Núñez y saca a Matías Viña. Entró Juan Sanabria en lugar de Matías Viña y entró Canovio en lugar de Darwin Núñez. El cambio de Viña por Sanabria a mí me parece un cambio acertado, porque Viña no estaba jugando bien y Juan Sanabria, el jugador de la MLS, para mí hoy tuvo un gran ingreso, sinceramente. En el segundo tiempo se notó que Uruguay mejoró. Después el cambio de Canovio por Darwin Núñez, creo que si bien Darwin no tuvo mucha participación, es una realidad, jugó 45 minutos y salió. Yo entiendo más que nada ese cambio para poner a Viñas de único delantero centro y jugar con Canovio de un lado, con Araujo del otro, con Valverde flotando y con Viñas de 9, porque con Darwin en cancha Viñas no estaba siendo el delantero centro de Uruguay. La pregunta es por qué Bielsa prioriza a Viñas antes que a Darwin Núñez. Ahora, si uno ve el segundo tiempo, a mí personalmente
sinceramente me gustó el partido de Viñas. Muchas de las jugadas claras de Uruguay fueron por desmarques de Viñas, fueron por pelotas divididas que terminaba ganando él. Y creo que al ser el único delantero centro, al ser la única referencia del área, hizo que muchos centros recaigan en él. Y ahí comienza un segundo tiempo en el cual para mí de principio a fin, en mayor o menor medida, con más o menos regularidad, Uruguay se lo fue llevando a puesto a Arabia Saudita. A veces con fútbol, otras veces con empuje, otras veces con centro. Pero para mí todo el segundo tiempo Uruguay ha sido más que Arabia Saudita, con mucha más continuidad que en el primer tiempo. Porque en el primer tiempo hubo media hora donde no se jugó el partido, hubo 5 minutos una de Arabia y 2 jugaba una de Uruguay. En el segundo tiempo para mí fue mucho más continuo el dominio de Uruguay, la superioridad del equipo de Bielsa frente al equipo de Arabia Saudita. Y de hecho con el correr de 2 minutos Arabia Saudita cada vez se metía más atrás y planteó un partido muy defensivo porque ya estaba ganando el encuentro y no tenía otra solución al respecto. Apenas comienza el segundo tiempo, una jugada clara de Uruguay donde tira el centro Varela, cabecea a Fede Viñas que la peina y ataja al arquero. Después un córner vuelve a cabecear Fede Viñas y pasa cerca del palo. Uruguay al comienzo del segundo tiempo encontraba las jugadas claras a puro centro, a puro tiro de esquina o a jugada colectiva que derivaba en lateralizar y ahí un centro al delantero o al jugador que caiga al área. Por eso también Valverde arrancó a jugar más adelantado después. Uruguay llega al minuto 60 mejor que Arabia Saudita, se lo notaba con muchas ganas de empatar, merecía empatar el partido, pero a mí me da la sensación de que en ese momento todavía le faltaba desarrollarse un poco más futbolísticamente. Todo recaía en un centro. No había juego interno, Valverde suelto siempre estaba marcado, Bentancur y Ugarte estaban muy lejos del arco. De hecho, en la que Ugarte pudo adelantarse un poco más y paró una pelota para patear al arco, pateó de afuera del área y la pelota pega en el palo y sale. En ese momento estaba todo Arabia defendiéndose. Cuando controla la pelota Ugarte tenía 8 tipos de Arabia enfrente y pasó igual la pelota y lamentablemente por Uruguay pegó en el palo y salió. La realidad es que en ese momento Arabia Saudita había tomado la decisión de meterse atrás, Uruguay con centros, con jugadas fuera del área, a su manera, como dije, capaz no solamente con fútbol. Creo que hoy no se puede criticar a Uruguay desde lo actitudinal. Uruguay siempre fue para adelante en el segundo tiempo. El tema es que a veces simplemente para mí no le daba futbolísticamente, otras veces sí, porque terminó mereciendo ganar el partido Uruguay. Pero recaer tanto en el centro, recaer tanto en la misma jugada, creo que habla de la escasez de juego colectivo que por momentos ha tenido Uruguay en el partido y por otros momentos lo ha sabido manejar mejor. Y cuando Arabia Saudita decide meterse atrás y Uruguay va decidido a buscar el empate con centros, con disparos de afuera del área, con individualidades como muy bien hizo los cambios Bielsa, es el momento donde entra Nasser Al-Dawsari por Al-Huwai y Arabia se para en la cancha 5-4-1. El Chamat pasa a jugar de lateral derecho, que estaba jugando de mediocampista. Abdul Hamid pasa a jugar de central derecho, que estaba jugando de 4. Y Arabia se para 5-4-1 y a defender los últimos 25 minutos porque Uruguay ya estaba obligando a Arabia a meterse atrás y con esos cambios lo confirmó. ¿En qué sentido le vino bien a esto Uruguay? En que ni tenía que preocuparse por la defensa, porque Arabia Saudita no pateó el arco, no contragolpeaba, no atacaba, no recuerdo una atajada de Muslera en el segundo tiempo, ni siquiera que lo enfoquen en la televisión. Arabia ya había resignado todo tipo de ataque y solamente se dedicó a defender los últimos minutos. Ahí es cuando ingresa De la Cruz por Ugarte, porque tener dos jugadores como Ugarte y Bentancur en la mitad de la cancha cuando todo el equipo rival está metido atrás, mucho sentido no tenía. Ahí es cuando Valverde también arranca a jugar mucho más adelantado, que ahí lo entiendo, porque que juegue al lado de Bentancur y esté dando pases todo el día como estuvo España hoy me parece al pedo, pero es como que Valverde arrancó jugando de mediocampista muy abierto, después se cerró, después jugó de media punta. Es como que siento que tiene que tener una posición más marcada un jugador como él. Uruguay nunca resignó el ataque, nunca resignó el deseo de empatar. Uruguay era mejor que Arabia Saudita, el arquero estaba haciendo figura hasta que finalmente llega el gol de la Celeste, señores. Un centro de Olivera, un cabezazo de Viñas. Es la fórmula que utilizó Uruguay en todo el segundo tiempo para poder convertir un gol. Viñas ganó muchas de arriba y los centros de Uruguay fueron muy precisos la mayoría, sea Olivera, sea Bentancur, sea quien sea el que lo tire. Y el arquero deja un rebote insólito, que si bien fue la figura del partido, es cierto que deja un rebote muy flojo para que Max Araujo la agarre en el rebote y lo cambie por gol. Uruguay empata el partido 1-1 faltando 15 minutos. ¿Por qué creo yo que Uruguay mereció ganarlo? Por lo que pasa posteriormente al gol. Uruguay empata el partido 1-1 y uno cree que Arabia Saudita, después de meterse atrás y después de querer aguantar el empate, iba a jugar de vuelta como intentó jugar en el primer tiempo. ¿Dónde salió a buscarlo? ¿Dónde atacó con más gente? ¿Dónde no dedicó a defenderse? No pudo. Arabia Saudita, en la que quiso cambiar un poco el partido, no pudo, porque Uruguay siguió con la misma intensidad. En ese momento sale Manquio Araujo y entra Brian Rodríguez. Después entró Rodrigo Aguirre por Viñas. Bielsa le dio constantemente a Uruguay jugadores con piernas frescas para no conformarse con lo conseguido e ir a por más. Y los últimos 15 minutos del partido, la realidad es que Uruguay mereció ganarlo. Creo que la mejor versión de Uruguay en el partido se dio en todo el segundo tiempo, pero más que nada después del gol, porque empató el partido y Arabia siguió metido atrás.
siguió firmando el empate, aunque ya iba ganando antes. Y Uruguay fue desesperado a buscar el segundo gol como si estuviera perdiendo. De ahí hubo varias jugadas claras, un disparo afuera del área de Brian Rodríguez que se fue ancha, otra llegada de pelota parada también. Arabia estaba atrás de la línea de la pelota completamente entregado y Uruguay con lo que tenía se lo quería llevar puesto, a centros, a corners, a disparos afuera del área. De ahí llegó un disparo de la Cruz justamente, luego de una gran jugada colectiva por izquierda de Uruguay que ataja al arquero. De ahí otro tremendo tapadón del arquero de Arabia Saudita después de un disparo afuera del área justamente de Federico Valverde. El intento de Rodríguez también de afuera del área que tapa al arquero nuevamente. Y jugadas, hasta que el partido terminó en 1-1 porque Uruguay no pudo convertir el tan ansiado segundo gol. También hay algo que pasó que fue terrible, que los uruguayos van a decir, dale argentino, ¿qué querés decir con esto? Pero insólito el momento donde termina el partido. Yo sé que había agregado 7 minutos, estaba jugando hace un minuto más por el tiempo que hizo el arquero en el agregado, y al 8 lo iba a cortar sí o sí, pero se iba completamente solo el jugador de Arabia contra Muslera, completamente solo, porque Arabia estaba jugando como si estaría ganando, y Uruguay como si estaría perdiendo. Eso es lo que yo le valoro a Uruguay, que fue a buscar decididamente el segundo gol, no se conformó nunca con el empate. Pero justo lo termina ahí de manera sorprendente. También es verdad que hubo otras 2 jugadas puntuales. Una fue al minuto 55 que le pegan un patadón a Canovio, un planchazo que le dejan los tapones marcados, donde ni siquiera cobra falta. Y otra que me llamó la atención a mí, que ni siquiera pasa en mucha repetición y que ni siquiera vayan a pedir a los jugadores uruguayos. Fue después del primer gol de Arabia Saudita en el primer tiempo, un rodillazo en el cuello que le mete al Amri a no sé qué jugador uruguayo fue, que para mí podría ser expulsión también y terminó siendo amarilla. Pero la selección uruguaya termina empatando 1-1 con Arabia Saudita. ¿Qué sensaciones me deja este empate de Uruguay? Un primer tiempo malo, donde se nota que si bien Uruguay es un equipo ordenado y se puede llegar a entender cuál es el intento de Bielsa y demás, da la sensación de que futbolísticamente le falta algo más para jugar de esta manera. Pero un segundo tiempo en el cual lo jugó perdiendo 1-0, con todos los quilombos que hay en Uruguay de jugadores y entrenador que han salido a la luz, con cambios que hizo Bielsa con jugadores que capaz no tienen tanto nombre. Y la verdad que hay que valorar la personalidad de Uruguay en el segundo tiempo de plantarse en campo rival, de atacar constantemente con lo que sea y de forzar al arquero a terminar siendo la figura para no ganar el partido. De empatar el partido también, lógicamente, y de no perderlo. Ahora hay que ver qué es lo que termina haciendo Bielsa con esta selección. Para mí tienen que jugar Ugarte, Bentancur, Valverde en la mitad de la cancha y 3 delanteros. Para mí tienen que jugar 4-3-3, que si bien amaga jugar de esa manera, no termina jugando de esa manera, en mi opinión. Es verdad que Uruguay quizá no tiene extremos que vayan tanto al duelo 1 versus 1, pero hoy es lo más viable que veo yo, sinceramente, para poner en el conjunto uruguayo. Y hoy Uruguay pudo haber cortado una racha, porque la última vez que Uruguay dio vuelta a un partido en el Mundial, es decir, que comenzó perdiendo, o en algún momento del partido iba perdiendo y lo terminó ganando, fue en el Mundial del 1966, en la fase de grupos. Un Uruguay 2, Francia 1, gol de Rocha y gol de Julio César Cortés. Fue la última vez que Uruguay dio vuelta a un partido en un mundial. Y hoy tuvo una oportunidad de poder hacerlo 60 años después y no lo ha logrado. Pero de todas maneras a mí me interesa saber un poco qué sensación tiene un uruguayo en este momento, ¿no? Si es bronca y angustia y putear a todos por no haber ganado, o si le dejó una sensación agridulce este partido. Un poco bajoneada porque Uruguay no ganó y era un partido clave para ganar y despegarse en el grupo. Pero también yo creo que hoy Uruguay, por lo menos para sorpresa mía, dio la cara en el segundo tiempo. No fue una pelotudez para mí lo que pasó en el segundo tiempo hoy en el partido de Uruguay. Van a decir, fue contra Arabia Saudita. Hay que jugar estos partidos, señores, basta de subestimar los rivales. En un mundial no se puede subestimar a los rivales, porque así le está yendo a todas las selecciones que subestiman a sus rivales. Vos perdiendo 1-0. Sabés que si perdés casi que te quedás afuera porque viene de empatar Cabo Verde y tienen que jugar la última contra España. Y para mí Uruguay en el segundo tiempo terminó demostrando que si mueve algunas cosas, si aceita algunas cositas, da que va a dar que hablar en este mundial. Pensando en el mediano plazo durante la Copa del Mundo, para mí Uruguay dio un paso para adelante. No en el resultado. Ganar hubiese sido dar 10 pases para adelante. Hoy dio 1 para mí. Porque mostró en un momento de intranquilidad y de incertidumbre y de dudas, personalidad para ir a empatar el partido. Y casi lo termina ganando. Hay que ver qué termina haciendo con Darwin, si juega solamente con un 9 y va a poner a Viñas, porque para mí Viñas hoy jugó un buen partido y si va a tirar a centro tiene que jugar Viñas, que gana todos los cabezazos. Hay que ver qué rol le da Valverde, hay que ver cómo termina formando la defensa. Pero en líneas generales, hermanos uruguayos, a mí personalmente este partido, para lo que me esperaba de Uruguay, que no les voy a mentir, después de todo lo que pasó, después de cómo venían jugando y demás, yo no me imaginaba y no me imagino un buen mundial de Uruguay. Para mí hoy Uruguay en el segundo tiempo mostró otra cara.
Una cara que a mí me convenció. Una cara que dije, vamos Uruguay carajo. Ahora hay que ver qué pasa con Cabo Verde. Lo ideal para Uruguay obviamente es ganar ese partido, como sea, no importa, pero lo tiene que ganar sin subestimarlo y jugarlo como una final. Uruguay sí tiene que salir a la cancha sabiendo que se está jugando la clasificación. Y si va ganando tiene que ir a buscar el segundo gol. No puede conformarse con eso porque pasó a Suiza con Qatar. Pasa en el Mundial que te conformás y después te la ponen. Y en el último partido con España va a ser una gran prueba, siempre y cuando le gane antes a Cabo Verde. Porque si no le gana a Cabo Verde va a tener que llegar al último partido con la obligación de ganar. Ganándole a Cabo Verde, creo que España es la gran prueba ante los partidos de eliminación directa. Porque ya está clasificado, es decir, si perdés clasificás igual. Y tenés una prueba con una selección fuerte, potente, que también necesita ganar. Ahí vamos a ver la personalidad o de qué está hecho esta selección uruguaya. Nada, uruguayos, dejen su like, suscríbanse, comenten qué opinan del partido. Y nos vemos el 16avo, si Dios quiere, y a los dos nos termina yendo bien. Abrazo.